¿Qué es un servidor? Bien, un servidor de manera general es un equipo de cómputo que cumple peticiones de un cliente. Este equipo tiene una capacidad superior a un CPU común y tiene una capacidad de procesamiento mayor. ¿Qué quiere decir? No ocupa el mismo tipo de procesadores que se ocupan de manera comercial o para gaming o para otras cosas. Estos procesadores son muy especiales, de hecho son de la familia Xeon X86. Estos procesadores tienen la capacidad de tener muchos procesos y muchos hilos. Los hilos son la cantidad de soluciones que va a dar un procesador. Entre mayor cantidad de hilos tenga un procesador y mayor número de núcleos, va a ser mucho más rápido que haga un cálculo matemático o que realice un proceso. Esto que se traduce, la mayoría de los servidores, como ustedes deben de saber, se manejan de datos, aplicaciones de hilos y de procesos. El servidor lo que provee los servicios que se necesitan. Dentro de los servicios que puede ofrecer el servidor, los web, bueno, los tipos de servidores, el servidor web. El servidor web es la máquina que almacena una o varias páginas, o si es un servidor web dedicado o compartido. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros podemos tener nuestra página web que nosotros trabajemos o para algún cliente. Cuando es dedicado, este cumple la función únicamente de trabajar para ese cliente en específico. Cuando es compartido se trabaja con más de, podemos tener ejemplo, por ejemplo, cuando es una aplicación privada, por ejemplo, puede ser un servidor para el ejemplo, por ejemplo, para la empresa Uber. Este sería un servidor dedicado porque únicamente se reciben los datos de esa aplicación. Y después se tiene lo que es el servidor compartido, que también voy a hacer con el ejemplo de Uber, pero esto sería en el caso de los clientes y demás. Sería un servicio en el que entren otras entidades, no necesariamente Uber. ¿Ok? Tenemos lo que es el servidor dedicado. Es un tipo de servidor que se caracteriza por recibir peticiones de un único cliente, lo que habíamos mencionado. Exclusivos y por lo tanto suelen ofrecer mayor cantidad de almacenamiento. Regularmente ya estos equipos, como tienen que almacenar una cantidad que un poco más adelante se los voy a explicar. Tenemos también compartido. El servidor compartido es lo que es opuesto al servidor dedicado. Los servidores compartidos se encargan de recibir peticiones de muchos clientes. Era lo que les había explicado. Mientras que en el ejemplo 1, con el dedicado, teníamos únicamente la aplicación de Uber corriendo. En el servidor lo que hacemos es que tanto el cliente como, bueno, tanto Uber como los clientes potenciales o los usuarios se pueden conectar a este servidor. Cuando yo me refiero a un servidor, no me estoy refiriendo como tal a algo físico. Puede ser un tema de la nube, algo que está en la red que no es físico, no tiene algo físico, ¿bien? Por lo general, los clientes de este tipo de servidores son aquellos que no realizan muchas peticiones, ya que de no ser así, este no sería lo suficientemente rápido. Es importante aquí separar esta parte también porque cuando nosotros tenemos un servidor compartido, podemos tener el problema de que nos hagan un ataque por red a través de peticiones. Es por eso que este nada más se ocupa para cosas muy básicas, no para información que sea comprometedora para el cliente o para el usuario. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, todo ¿O bien. Laura? No, todo bien, hasta ahorita todo bien.
Bueno, ¿alguna duda? Ok. ¿Cuál es tu duda, Daniel? Daniela. Ok, vamos a continuar. Después tenemos los servidores de audio y de video. Estos no son muy comunes que se manejan en la empresa. En empresas, estos son más comunes que se manejen eh, a nivel personal. Estos se trabajan mucho con lo que son las NAS. Se pueden hacer lo que son a través de red, compartir la información en un disco, puede compartir lo que es música y que son archivos de video. En este no nos vamos a meter tanto porque es algo muy básico. ¿Okay? Tenemos también lo que son los servidores de correo electrónico, que se encarga de gestionar todos los correos que recibe y envía el correo electrónico. Ejemplos como esto es el servidor que tenemos de Office 365 y lo que es la aplicación Outlook. También existen algunos servidores de correo que se manejan cuando se configura un host para alguna página. Hay algunos proveedores de servicio de host que tienen la facilidad de que aparte del host que te proveen y de la dirección de la página, te pueden proveer de una cuenta para que tú gestiones varios correos electrónicos con los datos de esa página, de esa cuenta o del host que estás contratando. Esto regularmente se tiene montado ya sea en la nube para que no tengan problemas de caídas si tienen eh, mucho flujo de clientes. Se usa para lo que es los sistemas de tickets. Dentro de las empresas, los sistemas de tickets lo que hacen es que se manejan con una cuenta de correo interna a través de una página interna y a través de estos sistemas se pueden gestionar lo que son peticiones para el área administrativa. ¿Ok? Ok, ok. También tenemos lo que es el servidor FTP. El servidor FTP es un tipo de servidor que permite la transferencia de archivos entre cualquier máquina. Esto siempre y cuando se encuentren dentro de la misma red, de la misma LAN. Eh, También esto se puede aplicar cuando tenemos una infraestructura de red en la que trabajamos con VPN, podemos trabajar el FTP. También el FTP se puede trabajar de manera pública como si fuera un enlace de Drive o de Google. Estos regularmente están protegidos bajo una contraseña y tienen una duración limitada, aunque ya no es muy común. Les voy a explicar más adelante por qué. Este es un método de transferencia de archivos, es muy propio dentro del diseño web, ya que permite al cliente descargar un archivo desde el servidor o al servidor recibir un archivo enviado desde el cliente, como les comentaba. Tenemos lo que es el servicio de impresión. Este es el servidor más básico que vamos a encontrar en cualquier equipo o en cualquier... Es Su función es vincular varias ordenadores o varias impresoras. Por ejemplo, lo que se me viene más a la cabeza, eh, tienen una interfaz en la cual te permite agregar y quitar usuarios. También te permite administrar lo que es el número de hojas que esta persona imprime, la cantidad de toner que va a ocupar de manera mensual. Ya cuando estamos en temas de administración dentro de una empresa y a nosotros nos dejan como tarea estar revisando el servidor de impresión, lo que se busca es reducir gastos. ¿Por qué? Porque hay muchos empleados que durante todo, no sé, durante un mes tú les puedes delimitar que nada más hagan 100 impresiones al día o que hagan 100 impresiones de manera mensual. Eso es dependiendo del área y de las funciones de la persona. Es importante tener esto en cuenta porque en algún momento se los van a llegar a pedir, le van a decir, oye, Inge, necesito que me ayudes a configurar las impresoras, que me ayudes a gestionar esto, así que es importante que lo tengan en mente, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿O todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. Bueno, bueno, ¿Sí no creo que usted se escuchas? está diciendo algo, pero no lo entiendo. ¿Tú, Pastrana? ¿Alguna duda?
ok. También tenemos lo que es el servidor de la nube. Los servidores en la nube se caracterizan por almacenar información en Internet en vez de algún equipo informático físico. Es aquí lo que estuvimos viendo en alguna ocasión en la certificación de Azure. No, no los escucho. No, no los escucho. Si quieren pueden volver a entrar y a salir de la sesión. A ti sí te escucho, pero Escobar no lo escucho. Han de tener el micrófono apagado porque me aparecen apagados sus micrófonos. ¿Ahí nos escuchas? A ver. Ok, como comentaba, el servidor de la nube es exactamente eso, es un servidor pero que se encuentra en otro lado y accedemos a través de la nube. En este caso, el servidor de la nube es una opción barata cuando queremos realizar la implementación de algún servicio nuevo. No contamos con el capital suficiente para hacer el gasto de un servidor físico. Eso es algo que les voy a explicar adelante, porque un servidor físico requiere de gastos de mantenimiento, de tener el espacio y las herramientas y el personal necesario para mantener bien el equipo, ya que son equipos caros. ¿Ok? Después tenemos lo que son los servidores de base de datos. Esto es lo más sencillo del mundo. Es nuestra base de datos montadas en SQL Server. No hay más que decir. Es muy propio de las empresas o bancos que tienen varios clientes con información detallada. Es por eso que debemos de resguardar muy bien esta información. Cuenta que el servidor de base de datos es una de las piezas básicas de nuestros servicios que vamos a estar ofreciendo. ¿Okay? Tenemos también lo que son los clústeres de servidores. Esto se los voy a explicar un poco más adelante. Los clústeres de servidores ya son máquinas prácticamente que van para producción y que es para grandes datos. Estos equipos ya no se pueden considerar como servidores sencillos, porque no trabajan de manera independiente. Bueno, trabajan de manera independiente, pero trabajan en grupo y les voy a explicar a continuación. ¿Ok? Proxy, un servidor proxy es un equipo informático que actúa de intermediario entre un dispositivo y otro servidor, el cual un cliente solicita un servicio. Esto se podría traducir como el protocolo cliente-servidor. No es muy común porque esto ya es a nivel de red. También tenemos lo que es el servidor de archivos. Los servidores de archivos tienen como finalidad crear una red en la que varios ordenadores se pueden conectar y ver. Es aquí el caso del protocolo FTP, o bueno, del servidor de FTP, o que nosotros nuestra red LAN, cuando podemos mover archivos entre máquinas que estén en ese grupo de trabajo. También tenemos lo que es el servidor DNS. La función de este servidor es traducir la dirección de DNS o DNS permite conectarnos a otro grupo de trabajo a un dominio específico. ¿Ok? Bien, ya que terminamos de ver la parte de más teórica, vamos a empezar a ver lo que es la familia de servidores. ¿Ok? Aquí sí necesito que pongan un poco de atención. No se les va a hacer examen ni nada, pero es importante que pongan atención en esta parte. Esperamos que cambie. Ay, no está cambiando. Espera. Ya cambió. Bien, el primer servidor que se van a encontrar ustedes cuando se encuentren trabajando, que puedan ver en alguna página web o cualquier cosa, es el más común. En este caso vamos a usar como ejemplo los equipos de la familia Hewlett Packard, los equipos de la familia Dell
Otras marcas son muy parecidas, ¿bien? Así que no vamos a tener problemas con esto. El primer equipo que se van a encontrar, el más común, es el Proliant ML. Estos son equipos en torre, son equipos muy sencillos. Estos son los servidores de tipo modular. Por su forma, están más orientados a un sector menos profesional. En este caso lo podemos a uso personal, siendo usado con frecuencia por empresas pequeñas tener su propio servicio local. El formato de torre hace que sea más fácil trabajar en ellos, ya que se puede reemplazar el hardware rápidamente. En caso de ser necesario, pueden quitar piezas de manera muy fácil y accesible. Al ser un servidor de tipo torre o gabinete, es de un tamaño considerable, como cualquier servidor de torre común o gabinete. Por tanto, es adecuado si se quiere reducir el consumo de espacio físico, tener en cuenta estas características del equipo. Bien, dentro de esta familia tenemos también lo que son los servidores Proliant SL. A diferencia de estos servidores, se los voy a explicar. Bueno, las diferencias se las voy a explicar. Para empezar, el servidor tipo ML, vemos, esta es una foto normal, ¿no? Es el frente del rack, bueno, del servidor. Estos tienen una llave aquí, la cual nos permite la tapa principal de enfrente y tener acceso a los discos duros, y por los costados tiene tapas para que se pueda desarmar de manera fácil los componentes. Déjame ver si puedo. ¿Si ven bien la presentación o quieren que le haga zoom? ¿No? ¿Nos escuchas? Creo que no me escuchan, ¿no? Sí. Sí. ¿Alguien me escucha de ustedes? Ok. Entonces nada más es él el que no nos escucha. No los escucho. Sí, creo que sí tengo lag, porque no los escucho bien. A ver, déjenme salgo de la llamada y vuelvo a entrar, permítanme. Ok, ¿ya me escuchan de nuevo bien? Sí. Ya los escucho. Bien, les comentaba, los primeros servidores que vamos a ver son los servidores Proliant, ¿ok? En especial la familia ML. Estos son equipos de torre, son los más comunes que se van a encontrar en pequeñas empresas, de manera personal, alguna empresa pequeña por ahí, o incluso algún despacho, no sé, empresas pequeñas. Estos equipos tienen la característica de que soportan un procesador Xeon x86, soportan 4 unidades de disco duro, y estas pueden ser SAS o SATA. Siempre deben de ser del mismo tipo de discos. No se puede poner uno de SAS y 3 SATA, a menos de que trabajes con una configuración especial. Estos equipos, a diferencia de un CPU convencional,
trabajan con algo que se llama controladora de discos. La controladora de discos nos permite realizar lo que es la administración de los discos y generar lo que son RAIDs en los discos duros. El RAID regularmente se ocupa para hacer particiones de los discos y tener protegido el sistema. Por ejemplo, en este equipo en especial se puede hacer lo que es el RAID 0 y el RAID 1. El RAID 0 se puede hacer con un disco que es para el arranque del sistema operativo y el RAID 1 lo podemos hacer con 2 o 3 discos. ¿Esto qué es lo que nos beneficia? Nos beneficia en el aspecto de que si nos llega a fallar un disco, podemos reemplazar ese disco en caliente, se llama hot plug. Cuando nosotros podemos quitar un disco del servidor en producción, quitarlo de la bahía, colocar uno nuevo y que se reconstruyan los datos en segundo plano sin afectar la productividad del servidor. Aquí en este caso yo les estoy haciendo el ejemplo de un RAID 0 y un RAID 1. ¿Por qué? Porque en la imagen vemos que tiene 4 discos. Podemos usar un 0 para el arranque del sistema operativo y podemos usar los 3 discos restantes para hacer un RAID 1. ¿Ok? ¿Esto qué nos ayuda? En que vamos a tener protección de nuestros datos. Por ejemplo, si es un servidor de base de datos, si nuestro sistema operativo se llega a caer, no hay ningún problema porque lo restauramos y la unidad donde se encuentra la información de la base de datos o nuestras aplicaciones se va a respaldar. La otra característica de estos equipos es que solo cuentan con 2 ventiladores, uno de entrada y otro de salida, más aparte el fan de ventilación del CPU, y tienen una capacidad máxima aproximada de 64 GB y estos equipos solamente pueden trabajar con cable de Ethernet. Estos todavía no pueden trabajar con fibra óptica. ¿Ok? Les explicaba que existía otra subrama de esta familia que es el Proliant SL. Este es un servidor que puede llegar a tener los 2 procesadores Xeon y puede llegar a tener hasta 8 discos. Este es un equipo más robusto, pero el problema con este es que también no podemos ocupar lo que es el servicio, bueno, no podemos usar directamente fibra óptica, seguimos ocupando el cable de RJ45 común y corriente, ¿bien? Estos otros equipos tienen la diferencia de que tienen mayor capacidad, tanto de procesamiento, de almacenamiento como de memoria. Estos equipos pueden llegar a tener hasta 256 de memoria de RAM y pueden llegar a tardar en encender bastante tiempo. Bien, tenemos bueno, la segunda familia. Permítanme. Ok. Ok. Aquí tenemos lo que es un equipo SAN, así se le llama. Abreviado es Storage Area Network. Este es como un equipo NAS. La diferencia es que este es mucho más orientado al tema de almacenamiento a nivel de red. Este en especial se ocupa sobre racks. Los racks son los muebles de los servidores grandes en los que van albergados varios servidores de este tipo rack y unidades de almacenamiento. Una de las ventajas de estos dispositivos, a diferencia de una NAS, es que nos permite realizar mucho más rápida la transferencia de archivos. Estos como tal no tienen un procesador, ya que tienen una placa integrada. En esta placa integrada se puede decir que hay una clase de procesador, pero a diferencia de la NAS, en este sí se puede instalar un sistema operativo y el sistema operativo lo único que va a hacer es gestionar el almacenamiento, por lo cual el nivel de recursos que vamos a ocupar es mínimo. Por ejemplo, estos equipos tienen la capacidad de soportar hasta 13 y 12 discos de 1 terabyte, entonces puede soportar 12 terabytes. Y estos equipos en especial se ocupan para hacer, usar RAIDs un poco más pesados, como lo es el 3, como lo es el 5 y como lo que es el 7.
Esos RAIDs, ¿en qué se diferencian del 0 y del 1? En el 1 yo les había explicado que podemos quitar un disco si se encuentra en fallo, porque estos servidores nos alertan de los discos. En la parte roja se ilumina. Cuando se ilumina significa que está en daño ese disco duro. Si digamos nosotros tenemos un RAID 7 en este equipo configurado, que es la combinación del 0, del 1 y del 3, lo que nos va a ayudar es que pueden fallar hasta 3 unidades de disco duro al mismo tiempo, y podemos tener otras 2 en daño predictivo como en emergencia, y podemos seguir trabajando hasta que nosotros cambiemos. Bueno, podemos seguir trabajando o cambiar las unidades que están en daño crítico, que sería lo recomendable. Si ven en la tercera imagen, estos equipos, por ejemplo, usan 2 fuentes de alimentación redundantes y tienen nada más las salidas de red. Uh, okay. Les comentaba, tiene 2 fuentes de alimentación, las cuales trabajan de manera redundante, y tiene 2 módulos para conectarse a red, era lo que les comentaba. Esta diferencia de la NAS, el SAN es mucho más orientado a los servidores o a los data centers. Es un equipo bastante caro. A diferencia del anterior, el ProLiant ML y el SL pueden rondar entre los 50,000 pesos, 60,000 pesos. Este NAS puede llegar a rondar hasta los 80 y se maneja bajo contrato. Bien, aquí hay una pequeña tabla de lo que les estaba explicando. Mientras que en la NAS nosotros podemos realizar lo que es compartir archivos dentro de una misma red, computadora 1, computadora 2. En el SAN lo que podemos hacer es compartirlo en nuestro servidor principal. ¿Qué quiere decir? Podemos mandar un fragmento de datos que se dedica únicamente al servicio de base de datos. Podemos mandar otro fragmento al servicio de web, servicio de impresión, servicio de red, bla, bla, lo que queramos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan potente el SAN? Esto es por el protocolo que usa, que se llama ISC-SCI. Este protocolo, para no entrar mucho en detalle, es de los pocos, bueno, es el único que trabaja con fibra óptica. Nosotros, al trabajar ya directamente con fibra óptica, podemos trabajar hasta con 10 gigas de velocidad de transferencia entre cada puerto. Esto es importante, ¿por qué? Porque hay servidores, por ejemplo, como en como en el SAN, no tenemos una unidad óptica o no tenemos una unidad de USB para que nosotros podamos instalar el sistema operativo, porque esto se necesita instalar un sistema operativo. Aquí les quiero preguntar, si pusieron un poco de atención, ¿cómo se imaginan que se realiza la instalación del sistema operativo en este equipo? ¿Pueden responder? Bueno. Yo no tengo ni idea, bro. Imaginen, imaginen cómo se podría. Sí. Bueno, les estaba explicando. En la familia ML y en la SL tiene puertos USB. Este equipo, este servidor SAN, tiene sistema operativo, lo soporta Windows Server. Pero ¿cómo se imaginan que se hace la instalación del sistema operativo si no tenemos puertos ni unidades ópticas? ¿Cómo se imaginarán? Poniéndolo en un disco de los que vas a No, usar. no, tampoco de forma nativa. Aquí es importante. Nosotros tenemos un gestor, bueno, hay 2 formas, pero se los voy a explicar un poco más adelante, pero la principal aquí se los voy a explicar. ¿Por qué les estoy hablando del protocolo? Sí, pero espérame, es que eso va después. En el SAN yo les había indicado el protocolo ISCSI. Ese protocolo nos deja trabajar con fibra óptica, ¿bien? Entonces, si no podemos realizar la instalación del sistema operativo a través de unidades ópticas ni de puertos de USB, lo hacemos a través de red. Eso
es algo muy importante que ustedes deben de saber, porque al momento de que ustedes configuran un equipo de estas capacidades, necesitan tener en cuenta que deben de realizar la instalación del sistema operativo por red y por fibra óptica, lo recomendable. ¿Por qué? Porque hay imágenes de Windows que pesan arriba de 4 gigas. Arriba de 4 gigas, si ustedes hacen la instalación por Ethernet, se les va a quedar colgado. ¿Por qué? Porque van a saturar el ancho de banda del puerto en el que están trabajando. Bien. Y tenemos finalmente una tabla. Nos dice que NAS trabaja con archivos compartidos y SAN trabaja con datos a nivel de bloque. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos hacer particiones con las unidades n cantidad de veces que nosotros queramos. También tenemos los clientes finales, son usuarios finales, servidores de aplicaciones el SAN y acceso a disco a través de un dispositivo NAS y acceso directo. ¿Qué quiere decir? Nosotros no necesitamos hacer una configuración especial por red. Simplemente con que lo tengamos configurado a nivel del sistema operativo, nosotros vamos a tener el acceso a esta unidad de discos duros. Cosa que no pasa con la NAS, porque con la NAS necesitamos dar permisos, y más aparte de los permisos, solamente es para un usuario. En el caso de la SAN, no. Nosotros podemos asignarle a cada usuario un ejemplo. Tenemos 1 TB en el SAN, queremos darle 100 GB por usuario y tenemos 1 TB, 10 usuarios, 100 GB. Podemos hacer esa partición. Nosotros la configuramos como un protocolo a nivel de red y después de que se configura, no necesitamos volver a meter credenciales porque la autentificación la hace el sistema a nivel de red. ¿Ok? ¿Hasta aquí quedó claro? Respondan. Sí, sí, sí. Ok. Bien. Tercer familia, mi familia favorita, ¿bien? Permítanme. Bueno, tenemos lo que es Proliant DL. Estos equipos van orientados a rendimiento, calidad y son equipos muy livianos. Regularmente siempre van a ver que se trabajan equipos tipo SAN y esta clase de servidores. A diferencia del servidor anterior, este servidor sí cuenta con 2 procesadores físicos y cuenta con 4, 8, 12, 16 puertos para memoria RAM. Este se puede expandir hasta 200 y algo de memoria RAM. Regularmente, si ustedes entran en un data center y la empresa hizo la inversión, estos equipos van a ver que tiene de 1 a 2 de acuerdo a su nivel de producción. ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad de 4 discos, 4 terabytes, y al tener los 2 procesadores y esa cantidad de slots para memoria RAM, tenemos mucho poder de procesamiento. Es importante mencionar que estos también trabajan con la controladora. La controladora es la que se encuentra del lado derecho, que tiene la etiqueta amarilla y esta etiqueta blanca. Esta parte de aquí es la que lleva todo el control de los discos, ¿bien? Esta trabaja con una Disculpa, fuente... disculpa, bro. ¿Sí? ¿Dónde estás señalando, bro? Es que no se ve tu ratón, creo. No, es que no se ve, pero les voy a explicar. Bien, en la parte, bueno, en la tercera imagen que está del lado derecho, en la parte de hasta abajo, tenemos un espacio como en diagonal, con una reja. ¿Sí lo ven? Ok, creo que sí. A ver, espérame, déjame compartírselo mejor. Espérame. Que voy a compartir toda la pantalla. Ok. Ok, esta parte de aquí es la parte que lleva la controladora de discos. Estos de aquí son los procesadores, las unidades de memoria RAM y las unidades de los discos. Ok, estas son las bahías donde caen los discos y donde se conectan. Y esta parte de aquí
es la parte donde va la fuente de alimentación. Estas fuentes de alimentación son de 500 a 700 hasta 900 watts. Y estas son importantes que siempre estén funcionando, ya que si no llegan a funcionar correctamente, nos va a arrojar una alerta o directamente el equipo no nos va a encender. Como les había mencionado, la ventaja de estos equipos es que son muy intuitivos. Por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos a producción, ya se los había mencionado, cuando el disco está fallando, este disco se va a encender, va a empezar a hacer un parpadeo en rojo de este lado, ahí donde está el foquito verde. Cuando hace el parpadeo en naranja es que es un aviso o un daño preventivo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, bro. Para recalcar, como les había mencionado, son servidores que están orientados a consumir muy poco espacio físico en el rack. De hecho, las empresas pequeñas o las empresas que van en crecimiento trabajan con esta clase de equipos. ¿Por qué? Porque les permite meter otra clase de servidores. Incluso pueden meter servidores de torre. Y pueden hacer ahí un mole con su rack. Y pueden meter varios tipos de servidores, pero lo recomendable casi siempre es tenerlos de las mismas dimensiones y con cierto nivel de espacio para que tengan ventilación. Estos equipos por sí solos tienen muy buena ventilación, no se calientan. El único problema que pueden llegar a tener es que son algo ruidosos al momento de estar en producción. ¿Ok? Y bien, vamos a pasar ahora con el hijo pródigo. ¿Ok? Bien, ya esta clase de servidores ya ni siquiera se pueden llamar servidores, ya esto es otra cosa. Ya no es un servidor que vaya sobre rack, ya no es un servidor de torre, no, esto ya es un chasis completo. Les voy a mostrar la imagen, la voy a ampliar un poco más, les voy a explicar. Bien, estos equipos aquí que estoy señalando son conocidos como servidores Blade HP. Destacan por ser los que más los que menos espacio físico nos consumen. Estos servidores no cuentan con tarjetas de red ni tampoco con fuentes, lo cual permite ahorrar espacio al ser montado en un chasis, como les había mencionado. ¿Ok? Estos son los equipos. Son equipos muy livianos, muy chicos. Si les daría un peso sería aproximadamente unos 10 kilos, 7 kilos. Sin los discos. Tienen aquí un puerto para conectar una computadora especial para el diagnóstico, pero eso es muy raro. ¿Okay? Y bien, este es el chasis donde van conectados. Regularmente se trabaja de dos maneras: medio chasis o chasis completo. El chasis completo trabaja con 16 unidades de Blade, o sea, 16 servidores de estos pequeños. Y estas cosas que ustedes ven acá abajo son, este de aquí es un aparato que nos muestra el diagnóstico de los equipos y de las fuentes de alimentación. Y estos de acá son las fuentes de alimentación. Cada fuente de alimentación es alrededor de, bueno, el voltaje no lo tengo claro, pero son superiores a la media, arriba de 900 watts. Entonces sí consume bastante energía. Por la parte de atrás también podemos ver las fuentes de alimentación, porque estas se retiran de atrás hacia adelante, no se retiran de adelante hacia atrás. Esta parte de aquí que ustedes están viendo es la parte delantera del chasis, y esta parte que están viendo aquí es la parte trasera del chasis. Bien, aquí en la parte de arriba, en esta fila que estoy señalando, ¿sí se ve? Simón, bro, Simón. Bien, aquí están lo que son los switches de comunicación de red. Esto es un switch, esto es un switch, esto es un switch. Y los puertos ya de abajo, estos de aquí en medio, es algo que se llama Virtual Connect. Virtual Connect lo que hace es que reemplaza todo el cablerío que regularmente ocuparíamos para hacer el montado del switch, y lo reemplaza por módulos virtuales. ¿Qué se traduce esto?
En que, por ejemplo, como estos equipos, los Blade, no tienen una tarjeta de red, nosotros la configuramos en estos aparatos de manera digital, virtual se puede decir. Ya, después de que nosotros tengamos configurado el puerto y la salida, simplemente le damos conexión al switch, al puerto, y sacamos el otro cable del lado de nuestra señal de internet, nuestro router, lo que tengamos, y van a trabajar sin problema. Estos equipos ya trabajan directamente con fibra óptica y trabajan a 10 gigas cada puerto. Entonces es muy importante que ustedes tengan esto en cuenta al momento de que se encuentren con un equipo de estos. ¿Por qué? Eh, Buena experiencia les puedo decir que estos equipos, cuando ustedes los manden a desmontar, no vayan a hacer la tontería de desmontar una pieza completa porque no saben en lo que se mete. Simplemente cuando les digan desmonten el equipo, lo único que tienen que hacer es tomar la agarradera del aparato, liberar los seguros que están a los lados y el equipo sale. Previamente eso lo deben de apagar desde la consola de administración o desde la consola. ¿Ok? Bien. Ok, los seguritos son esos de al lado, ¿no? Y la otra cosa que dices es la que está al lado del puerto, ese. Mira, este es el servidor. Estos son los Ajá. servidores. Nada más que estos no tienen ni fuente de alimentación ni tarjeta de red. Estos se ocupan mucho para grandes procesos. De hecho, estos equipos son más comunes que ustedes los lleguen a ver cuando trabajen en bancos o en data center muy grandes. ¿Por qué? Porque lo único que hacen estos equipos es procesar datos, procesar. No se paran en ningún momento. Es por eso que las fuentes de alimentación que son estos por atrás y estos por enfrente, consumen mucha energía y son muy grandes para tener una buena alimentación y un buen nivel de energía. De hecho, aquí es muy importante el tema que luego hemos platicado, que es el failover. ¿Por qué? Porque estos equipos, cuando llega a fallar la mitad del rack, bueno, la mitad de los Blade, pueden seguir trabajando sin ningún problema porque suben a tope su potencial a costa de mayor consumo de energía. ¿Ok? Les había explicado que los módulos de la parte superior y de la parte inferior son 100% switches o para comunicación de red. Y los módulos del medio son para el módulo de Virtual Connect. El módulo de Virtual Connect les había explicado que funciona para reemplazar lo que son todo el cablerío que haríamos regularmente con la comunicación de red. Aquí esto se reduce a que nosotros realizamos la configuración a nivel de una aplicación que está dentro de este aparato, configuramos nuestra red, le damos salida al switch y el switch le da salida al router. Y es todo lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Para entrar un poco más a detalle, aquí tenemos un poco más a detalle cómo funciona este Virtual Connect o un diagrama para que vean ustedes más o menos cómo funciona. De este lado tenemos lo que son los switches normales. ¿Okay? De este lado también tenemos otros switches y en medio es donde iría lo que es en los módulos de Virtual Connect. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, tenemos también la salida de las LAN y de lo que son las tarjetas de red de los dispositivos. Como les había comentado, son de 10 gigas de Fiber Channel o de 8 gigas, dependiendo de cómo nosotros queramos trabajarlas. Como les comento, esto lo van a ver ya en una empresa un poco más grande regularmente. Para que ustedes puedan manipular estos equipos necesitan algo de experiencia o que se les asigne en esta área. ¿Okay? Y bueno, este sería cómo está un equipo Blade por dentro. No logré encontrar lo que fueron las imágenes internas porque como son manuales privados de la empresa de Hewlett Packard, casi no se puede encontrar esa información. ¿Okay? Pero a gran modo les puedo decir que las unidades de disco en esta parte, tenemos la controladora de este lado, tenemos los puertos de comunicación atrás y el procesador en medio junto con las memorias RAM. Son equipos muy compactos. Y también tenemos lo que es
los discos duros que regularmente se trabajan con discos SATA, con discos SAS, y son de 3.5 milímetros. Estos discos tienen la capacidad de trabajar hasta 7600 revoluciones a 10.000 revoluciones. Son discos muy rápidos. También se trabaja con discos de unidades, discos sólidos, pero esos se ocupan más para sistema operativo. Casi nunca se ocupan para realizar lo que son copias de seguridad o para otras actividades. También existe algo que se llama unidades de cinta. Las unidades de cinta se ven para respaldo, pero a diferencia de los discos duros, las unidades de cinta son mucho más delicadas. ¿Por qué? Porque si entra polvo en la unidad de cinta o el aparato se nos daña toda la información que tenemos respaldada. Bien, ustedes en algún momento les va a tocar trabajar con unidades de cinta porque hay empresas las cuales todavía no han actualizado su sistema y trabajan con estas unidades de cinta que son discos duros pero un poco más delicados. Bien, ok, bien. Prácticamente esa fue la parte teórica del curso. Voy a finalizar yo mostrándoles lo que es el panel de administración de estos servidores para que se den una idea. Si ustedes a partir de esta clase deciden que quieren seguir continuando, yo de manera periódica voy a preparar material y los voy a ayudar a que realicemos prácticas un poco más pesadas. Aquí, ¿cuál es la intención de todo esto? Bien, la intención aquí es yo poder desarrollar con ustedes un ecosistema para que puedan ustedes montar tanto lo que es red, almacenamiento, sistema operativo y servicios. El ecosistema lo que hace es que nosotros montamos, no sé, Red Hat, Windows, el sistema operativo que ustedes quieran, y todo se hace de manera física en un servidor. Como yo tengo el servidor para hacer este proceso, podríamos hacer el experimento, pero es solamente si ustedes se ponen de acuerdo. Bien. Va. Digo, no sé en este caso qué es lo que ustedes piensen. Yo me quedo atento a sus comentarios. Espérame. Pues sí, bro, me parece bien. Bien. Les voy a presentar ahora cómo funciona el panel de administración de estos servidores. Bien. Esta es una prueba piloto. Bien. Yo les había mencionado. Vamos a ver los hechizos. Yo les había mencionado que para cuando nosotros hacemos instalación del sistema operativo, se puede hacer a nivel de red. Y cuando nosotros administramos un RAID, se tiene que hacer a través de la controladora de estos equipos. Aclaro que en este momento estamos usando de ejemplo los equipos Hewlett Packard de HP, pero los equipos de la marca Dell son muy parecidos, prácticamente son homólogos, o sea que no van a encontrar ninguna diferencia, si acaso en las plataformas que ocupan, pero la idea o los protocolos que siempre ocupan son los mismos, ¿bien? Entonces entramos en Smart Storage, ¿bien? 2.0, bien. Esto es a grosso modo. Vemos que tenemos la unidad de almacenamiento, nos deja diagnosticar y nos deja diagnosticar lo que es la controladora. Cuando la controladora no nos permite realizar la instalación de un RAID o no nos acepta algún disco, desde aquí debemos entrar en el sistema operativo. Bueno, antes de que entre el sistema operativo, tiene un sistema de administración la controladora o el mismo firmware de la aplicación. No, tiene un sistema aparte y tiene el sistema de la controladora, perdón. En este nos permite tanto actualizar como configurar las unidades de discos duros, SAS, SATA, ¿ok? Aquí, por ejemplo, nos dice, esto es el ejemplo de un equipo que tiene 4 unidades y nos dice cómo están trabajando.
Aquí, por ejemplo, nos dice que tenemos un equipo con 2 gigabytes y tiene 28 bahías. Este, por ejemplo, si pusieran atención, este es un equipo un SL o es un equipo Blade, por la cantidad de bahías que nos dice que tenemos disponibles. ¿Ok? Voy a regresar. Y ahora vamos al sistema de administración, que es el con el que van a trabajar ustedes regularmente a nivel de consola. En primera instancia vamos a encontrar lo que es la información rápida del sistema. Nos va a decir que el sistema se encuentra bien, que el sistema se encuentra apagado, que se encuentra encendido. El UID nos da las indicaciones de salud. Nada más que nos interese. En el sistema de información, aquí es donde podemos diagnosticar nosotros problemas de los equipos físicamente, o podemos realizar algunas configuraciones. Bien, aquí por ejemplo nos está diciendo todos los componentes, ¿ok? En los ventiladores aquí nos va a decir la velocidad con la que están trabajando, si están trabajando de manera redundante. ¿Qué es de manera redundante? Cuando los equipos tienen más de 2 ventiladores, por ejemplo los Blade o los ML, estos deben de trabajar a la misma velocidad y con la misma potencia, si no vamos a dañar el equipo. También en estos equipos tenemos la ventaja de que nosotros, si ya conocemos físicamente el aparato, podemos diagnosticar el equipo en base a esta gráfica de temperatura que nos da el sistema. Antes de aclarar, este punto es importante aclararlo. El sistema hilo en los equipos HP son de la generación 8 en adelante. Está ahorita la generación 10, que es la más reciente. Este sistema se entra antes de que arranque el sistema operativo. Es un sistema que viene integrado en las placas de estos equipos, por lo cual nos permite hacer un diagnóstico. Es como si entráramos nosotros a nuestra BIOS, pero mucho más completa. ¿Ok? También aquí nos dice las fuentes de alimentación. Nos dicen si la fuente de alimentación está conectada, si es redundante. Era lo que les comentaba, las fuentes de alimentación regularmente son de 800 a 1200 y regularmente es de 1 a 2. En el caso de los Blade, cuando son los chasis grandes, que son de 16 espacios, ahí se ocupa más de una fuente de alimentación, exactamente se ocupan 8. También tenemos aquí, nos da los datos del procesador, como les había comentado, son equipos Xeon. Los equipos Xeon tienen la peculiaridad de que trabajan de 2.6 GHz hasta 4.0, los más recientes. Tienen una cantidad de hilos hasta de 20 y cada núcleo del procesador puede llegar a trabajar como si fuera un Pentium o un i5, no, un i3 casi. ¿Ok? También tenemos aquí los datos de la memoria. Aquí, por ejemplo, vemos que está trabajando con 2 módulos de 4 DAN 8 a 1600, pero hay servidores más recientes que aguantan hasta memorias de frecuencia de 3200. Y estas memorias, como ustedes ven, siempre están homologadas, que quiere decir que son de la misma familia, de la misma arquitectura y de la misma marca. ¿Okay? A nivel de red, aquí nos da datos muy Oye, bro, rápidos, ¿no? ¿Y Sí. puede haber ocasiones en donde las memorias no estén similares? Ok. Bien. Qué bueno que lo preguntas. Cuando las memorias no son similares en los servidores, tenemos lo que se llama cuello de botella. El cuello de botella lo que nos produce es que el servidor tarda en hacer los procesos y como tarda en hacer los procesos, se satura el mismo. ¿Okay? Si por ejemplo nosotros tenemos una memoria de 4 y una memoria de 8, debemos de ver el manual de usuario de todo el servidor y ver cómo se debe de configurar, porque cuando son memorias diferentes no las podemos poner dentro de la misma bahía de slots, deben de ir separados y en cierto número. Y cuando nosotros, por ejemplo, tenemos 2 bahías con 4 espacios cada uno y tenemos 4 memorias, no podemos poner los 4 en un solo slot, en una sola bahía, perdón. Tenemos que ponerlo dividido entre las 2 bahías disponibles que tenemos. ¿Se entendió?
Simón, bro. Sí, gracias. Aquí en Device Inventory tenemos lo que son los adaptadores de Ether. Por ejemplo, si tenemos una tarjeta de red y lo que es la controladora, porque la controladora aquí, a diferencia de los equipos de cómputo normales, es considerada como si fuera una tarjeta PCI o un componente interno. En storage tenemos lo que son los discos. Aquí nos dice si están bien, en qué vallas se encuentran, qué capacidad tienen y si están en RAID. Y nos dan datos de los discos duros, por ejemplo, el modelo y en ocasiones el número de serie. Aquí esta parte es muy importante que ustedes la tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros cuando llegamos a un servidor no podemos llegar a actualizar porque sí, los firmwares no se pueden llegar a actualizar. Nada se debe de actualizar si no te lo pide el fabricante o el dueño. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter en problemas. ¿Esto por qué? Porque como todo el sistema trabaja de manera homologada, las aplicaciones, las bases de datos y todo trabajan con un firmware en específico. Nosotros si vemos, no sé, sale una mejora para el sistema operativo o los tiempos de carga y tenemos la versión 2.0 y vemos la 3.0, no podemos aplicar ese parche a menos que nos lo autorice el fabricante o el área de ingeniería se dedique, el área de ingeniería que revisa todo ese tema lo autorice. ¿Por qué? Porque pueden haber bugs o pueden haber problemas a nivel de productividad en el servidor. Recuerden que cuando uno se dedica a la administración de servidores, nosotros llevamos toda la carga de todas las demás áreas. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con alguien de programación, en una empresa de programación, ellos van a tener su base de datos montada ahí, su aplicación, todo. Si falla nuestra área, falla en la área de ellos y por ende es una pérdida de dinero. Eso lo deben de tener en cuenta. El servidor también no se puede apagar porque se nos ocurrió apagarlo. No. El servidor simplemente se apaga en dos cuestiones. Una falla que requiere que se apague y que se vuelva a iniciar el servidor o directamente que el fabricante o que hagamos una cosa adicional que requiere el reinicio y siempre con autorización. Aquí, por ejemplo, vemos que está todo homologado, no nos está mandando ninguna alerta. Cuando tenemos problemas a nivel de firmware, si el sistema nos llega a arrancar, pero nosotros sabemos que hay errores, aquí esta pestaña que estamos viendo, esta ventana, no nos la va a marcar o nos va a dejar las versiones vacías, como, bueno, con guiones. Cuando es con guiones significa que hay un problema porque no está detectando el firmware de manera correcta. Bien. Y tenemos también algo que se llama log en los servidores. Esto es un log que genera de manera periódica el servidor y cuando tenemos algún problema, si nosotros sabemos leer esos logs, podemos solicitar únicamente a soporte lo que nos diga estos informes, si hace una actualización, un cambio de pieza o es lo que nos llega a solicitar en ocasiones la gente de soporte. Aquí, por ejemplo, nos dice el historial de alertas. Este es otro informe que les decía que es de todo el sistema operativo, pero no nos lo va a dejar revisar. Aquí nos da un diagnóstico en general de todo el equipo. Aquí nos dice los servicios que están habilitados. Ese casi no se ocupa. Y bien, ahora déjenme acordarme dónde se hace la instalación del sistema operativo. Mira, cuando se hace la actualización de un firmware, se tiene que hacer a través de esta pequeña pestaña, pero va a cambiar. Y bien, aquí cuando nosotros
bueno, cuando algún técnico de Dell o de HP realiza lo que es un diagnóstico del equipo, se va a conectar a través de esta interfaz. Regularmente eso nosotros ya lo debemos de tener configurado, eso ya es interno, pero de esa manera la persona se va a conectar y va a hacer algunos procesos como instalación del sistema operativo, revisión del equipo o un diagnóstico. Aquí en seguridad nosotros podemos dar lo que son políticas o mejorar la seguridad en general del sistema, si queremos bloquear algo. Por ejemplo, certificados SSL, directorios, encriptar información, es lo que más se ocupa. También para la consola remota, para evitar que realicen actividades fuera de lo común o que puedan provocar un daño en nuestro sistema. ¿Bien? En general, chicos, como les comentaba, es muy práctica la clase, realmente es más como un repaso de términos que ustedes deben de conocer, o por lo menos si no conocen, ustedes deben de empezar a practicar. Como les comentaba, si ustedes quieren trabajar posteriormente, podemos hacer lo que les había comentado, que es el ecosistema, que ya sería montar el sistema operativo. Lo podemos hacer a nivel de red, intentarlo a ver si se puede. También montar todo lo que es nuestra red, montar lo que son servicios básicos de impresión, pero es como ustedes se sientan cómodos.